Alerta en C5N, detalles de la liberación del padre de Carlos Tevez. Lo liberaron y él se tomó un remis para volver no a esta casa que estamos viendo, sino a unos metros de allí, a la casa de otro familiar. Esta es la versión que surge por estas horas. El pago del rescate se hizo en principio por un valor de 400.000 pesos. Por un valor de 400.000 pesos. Una vez que lo liberaron, el padre de Carlos Tevez tomó un remis y fue hasta la casa de la nuera, que tal vez sea esta. Yo no tengo la referencia, tal vez Rubén Suárez nos ayude a determinar si esta casa que estamos viendo es la casa de la nuera. A pantalla partida vemos... Z, correcto. Bueno, en teoría, que es la parte que a todos nos resulta imposible de entender, pero puede ser, el hombre llegó con un remis, se bajó y entró caminando a esta casa. Si no es a esta, es una casa familiar, de un familiar, a 200 metros, que es la única duda que todavía manejamos nosotros porque no tenemos esa certeza, esa confirmación. El pago del rescate en San Martín y General Paz. Lo soltaron, tomó un remis y llegó a esta zona de Devoto. Ahora, en minutos, en la comisaría 45, comisaría de la zona, en la calle Cubas, van a dar una conferencia de prensa las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional para ir confirmando ya de manera oficial estos datos que estamos aportando. Se investiga si la banda que lo capturó lo conocía de antemano y es una banda que opera en la zona de Ciudadela. Son los datos que surgen por ahora, Guille. Vamos a ese punto concreto. Lo levantan temprano, le cruzan un auto con algo que es método, sobre todo en la zona oeste, es método. De hecho, a un camarógrafo, ex compañero de otro canal, lo secuestraron de la misma manera y después empiezan a indagar qué cosas tiene, como si hay fondos como para pedir un rescate. ¿Vos crees que fue planificado o se cree que fue planificado o fue al voleo? A ver, si leemos, en este tipo de cosas hay que pensar, primero, si el monto informado es real, el verdadero. No lo sabemos. A veces en causas de secuestro extorsivo figura un monto de pago un rescate. Vamos a dar por válido este monto de 400.000 pesos. Suena a una banda que no planificó y que lo soltó rápidamente. Si fuera una banda de largo aliento, con planificación logística, tienen que tener un lugar para sostener un cautiverio. Lo concreto es que en 8 horas, porque empezó a las 5 y la liberación se acaba de confirmar, sí, 8 horas y media, lo liberaron por un monto que uno viéndolo así, no parece un monto pensado por una banda que planifica un secuestro para tenerlo por un largo tiempo de cautiverio. Yo sé que esto acaba de suceder y es información muy fresca y esa es la razón por la cual seguramente no se conocen todavía detalles. Pero ¿tenés idea de cómo fueron los contactos que estableció esta banda por lo menos, con la familia? 2 por lo menos. ¿Cómo? Mirá. ¿A través de la propia víctima? ¿A través de los propios secuestradores? Te cuento lo que sé. Vamos a la imagen del lugar donde empieza todo, Vero. A ver si lo tenés. Acá empezó todo. Sí. Miren las frenadas. Este es un buen elemento técnico que consiguió nuestro móvil hace un ratito con Cristian Minich. Bien. Esto para que se ubiquen es Sullivan y Acosta. Es a metros, 200 metros, de lo que se conoce como la bajada Dolores Prat de Autopista del Oeste. Lugar que fue noticia muchas veces esa bajada porque operaba en la zona la conocida Banda del Oeste, que hacía secuestros, algunos cortos, otros un poco más largos, con víctimas que bajaban de la autopista, eran abordadas, secuestradas y se pagaba rescate por ellos. La banda en su totalidad parecía desmembrada, pero puede ser, no lo sabemos, que alguna célula de esa organización sigue activa. Este verano, Mauro, presentaste las escuchas de esa banda que cobraba los rescates en la bajada Dolores Prat. Y en la costa. Y que se habían ido a la costa a gastar el dinero de los secuestros express. Por características, y después de lo que estás contando, parece un secuestro express que le dio buenos réditos a la banda. Podría ser. 400.000 pesos. También hay que tener en cuenta, si fue un hecho al voleo y la banda se lleva de golpe la sorpresa de que tiene
al padre de Tevez y ve la semejante difusión que tiene la historia, también tal vez no se animen a más, no lo sabemos. Me estaba contando Guille Sí. antes algunos detalles respecto de la familia de Tevez, algunos vericuetos de su vida privada que yo personalmente desconocía sobre la historia, ¿no? Y hasta determinar concretamente, si se puede, qué padre era el que estábamos haciendo referencia, ¿es el padre de crianza o el Es padre el de biológico? crianza. Y es el de crianza. El de crianza. Con un vínculo afectivo muy fuerte para el propio Tevez, de modo que el contacto o la manera de demostrar que efectivamente era el papá afectivo de Tevez debe haber sido algo rápido que haya sucedido entre el secuestrado y los secuestradores. Sí, sí, a ver, concretamente, vos me habías hecho una pregunta antes que era cómo fue. ¿Cómo fueron los contactos? A ver, los contactos, hay por lo menos 2 llamadas extorsivas. Él va, volvamos al lugar donde arranca todo. Él va en la Dodge Journey, creo que es la Sí, traducción sí, o sí, la... sí. La Journey, sí. Bien, va en su camioneta. Ahí le cruzan un auto Vento. Esto es lo que se va reconstruyendo. Un Volkswagen. Pedimos disculpas si esto va variando en la información porque es muy reciente. Estamos informando con lo que va surgiendo minuto a minuto, puede variar. Este es el lugar del secuestro. De ahí se lo llevan y hacen 2 llamadas extorsivas iniciales. Una a un familiar de Tevez en provincia de Buenos Aires. La otra a la nuera, que es la casa que vemos donde está ahora trabajando Rubén Suárez. La nuera es la que llama al 911. Se habla de un pedido muy alto de dinero, Sí, muchísima hablaban de un pedido plata. millonario. Muchísima plata. Se dice que primero pidieron un monto y después un monto mucho más alto todavía, que llegaba a rondar los millones, Claro. varios millones. Por eso llama la atención ahora esta cifra, pero bueno, ahí no podemos hacer especulaciones porque no sabemos qué decidió a este desenlace. Y tampoco sabemos si quien informó la cifra fue preciso, ¿no? Sí, o si la cifra es la real o no. Lo concreto es que una vez que lo tienen secuestrado y hacen las 2 llamadas extorsivas, empieza la negociación. La camioneta, en teoría, la Dodge Journey, habría sido abandonada en la zona de Villa Devoto. Esta información nunca fue confirmada oficialmente por nadie y lo que surge ahora es que luego del pago de un rescate, donde antes dieron al parecer una prueba de vida en una de esas conversaciones extorsivas, prueba de vida se supone que es poner al padre de Tevez al teléfono o dar algún elemento Sí, de muy él íntimo de su vida como para dar fe de determinar que su está identidad, vivo. claro. Incluso se mencionó que los delincuentes llegaron a hablar con Carlos Tevez por teléfono, porque seguramente el padre tenía cargado, si fue un hecho al voleo, en la agenda de su celular el teléfono de su hijo. Son datos que nadie todavía confirmó oficialmente, la prueba de vida y la llamada con Carlos Tevez, y lo concreto es que ahora aparece liberado, según informan todas las fuerzas de seguridad. En el medio habló Scioli, pidiéndole a los secuestradores que cesaran con este cautiverio de la víctima, y ahora se conoce este resultado, que será anunciado, uno estima, de forma oficial en minutos en la comisaría 45, por eso el policía que hablaba, un comisario que conozco de mucho tiempo, Arizaga, era cauteloso porque decía va a haber una conferencia de prensa donde se va a Hay informar todo, movimiento, de modo a que ver, será. Dale. Rubén.